Muy buenas con todos, reciban mi cordial saludo. Mi nombre es Luis Gustavo Sánchez Fernández y en esta ocasión les hablaré acerca del ensayo número 1, que es la variedad dimensional. Esta prueba es necesaria para estimar el espesor de las juntas que tendrá la albañilería, ya que a mayor variabilidad de los lados del ladrillo, las juntas tendrán mayores espesores, por lo que la resistencia de corte y de compresión de la albañilería se vería afectada. Los equipos que hemos usado son 10 ladrillos King Kong 18 huecos, 10 ladrillos artesanales, una regla metálica milimetrada. El procedimiento. Primero ocuparemos varias unidades de albañilería representativas para el ensayo, pero tenemos que tener en cuenta que estas muestras deben estar secas. Como segundo paso haremos la selección de dimensiones a medir, en el que determinamos las dimensiones que deseamos evaluar en las unidades de albañilería, que en este caso son el largo, ancho y la altura. Aquí podemos observar en las imágenes cómo se van haciendo las mediciones. Como tercer paso hacemos la medición de las muestras. Procedemos a medir detalladamente las muestras de albañilería uno a uno con una regla metálica milimétrica, como podemos observar en pantalla que se les está midiendo de largo, ancho y altura. Acá tenemos la fórmula para calcular el porcentaje de la variación, que vendría a ser el porcentaje de variación, que es igual a la dimensión estándar menos la medida promedio entre la dimensión estándar, todo por 100. Acá tenemos la tabla de variación y en esta tabla podemos observar que la variación en las muestras artesanales es pequeña, algo significativa, como por ejemplo es de menos 5,01, de menos 14,77 y de 10,98 en largo, ancho y alto respectivamente. Pero en las muestras del King Kong su variación es insignificante. En el largo es de menos 0,5, en el ancho es de menos 1,47 y en el alto es de 1,098. Eso sería todo. Gracias. Ensayo número 2, porcentaje de vacíos. Introducción. El presente ensayo detalla las propiedades de los ladrillos, tanto físicas como mecánicas, teniendo como fin el determinar sus propiedades por medio de ensayos y así ser evaluados según las exigencias mínimas del Reglamento Nacional de Edificaciones, E070. En procedimientos, tenemos la verificación y colocación de los materiales e instrumentos requeridos en la mesa de trabajo para la ejecución del ensayo sobre porcentaje de vacíos en los ladrillos. Como primer paso, tenemos la medición de 5 muestras de ladrillo King Kong de 18 huecos. Al tener todo en orden, se procede a medir las dimensiones de los 5 ladrillos King Kong de 18 huecos con una regla metálica, milimétrica, donde hallaremos el largo, el ancho y la altura. Con una espátula, ya que la espátula nos permite quitar la arena sobrante encima del ladrillo. Como pueden ver en imágenes, la espátula se apoya al borde del ladrillo y consecutivamente se realiza un movimiento horizontal hasta quitar y nivelar la arena calibrada al ras de la superficie del ladrillo. Como tercera acción es la limpieza. La limpieza es una variante del llenado y del nivelado, ya que cuando realizamos las limpiezas es para que el peso de la arena sea solo de los huecos del alvéolo del ladrillo King Kong. Y esto, cuando lo pesemos, no se ve reflejado un excedente del peso obtenido de la arena sobrante o de cualquier tipo de partícula. Luego de limpiar, procedemos al alzado. El alzado es para que la arena contenida en los huecos caiga y quede almacenada en la cerámica de la bandeja. Luego de ello, continuamos nuevamente con la limpieza para tener solamente la arena calibrada en la bandeja. Terminado el proceso de llenado, nivelado, limpieza y alzado, y adquirido la arena de los alvéolos en una bandeja, se procede a pesarlo. El peso de la arena acumulada es solo de los huecos del ladrillo y se determina mediante una balanza de precisión. Ya que este ensayo específicamente condiciona que se debe trabajar con 5 muestras de ladrillo King Kong y 18 huecos, se procede a realizar el mismo procedimiento y acciones con los 4 ladrillos restantes para encontrar el peso total de la arena. Del ladrillo.
Por último, para poder obtener el porcentaje de vacío, usarán los resultados obtenidos de áreas brutas y de vacíos en una fórmula establecida para luego con los valores obtenidos por cada muestra de ladrillo King Kong de 18 huecos, poder encontrar el porcentaje de vacíos. En la fórmula que nos basaremos, ese porcentaje de vacío es igual al área de vacío por 100 sobre el volumen de vacío, tal como se ve en la tabla 6, donde nos muestra el área y porcentaje de vacío de las muestras, de las 5 muestras, los 5 ladrillos. Por ejemplo, para ladrillo 1, tenemos que el área de vacío es 94.425 centímetros al cuadrado por 100 sobre el volumen de vacío 849.917 gramos sobre centímetros cúbicos, lo que nos dará como porcentaje de vacío el 27.37%. Este proceso se repite para ladrillo 2, 3, 4 y 5, que para ladrillo 2 nos da como porcentaje de vacío 28.46%, para ladrillo 3, 33.83%, para ladrillo 4, 28.41%, para ladrillo 5, 27.40%, y que nos dará como un promedio de 29.09%. Para la tabla 7, esta sería la tabla general de todos los cálculos realizados durante todo el ensayo. Ahí encontramos las dimensiones, el largo, el ancho y la altura, el volumen del ladrillo, el peso del ladrillo, la densidad de la arena Ottawa y por último el área, el porcentaje de área de vacío, que ya lo hallamos anteriormente, y con un promedio de 29%. Por último, en conclusiones, en síntesis, el ensayo de porcentaje de vacíos que se realizó 5 unidades de ladrillo, los resultados que obtuvimos se puede apreciar en la tabla anterior y el contraste con las especificaciones de la norma E070 del Reglamento Nacional de Edificaciones y la NTP 331.017. Las muestras y los resultados se compararon con lo especificado en la norma E070, donde se especifica un 30% de vacío menos como ladrillo sólido. La prueba de porcentaje de vacío permite clasificar a la unidad como sólida o hueca. Es importante determinar esta cantidad, ya que a mayor porcentaje de vacío, la resistencia a compresión de la unidad disminuye. Debido a que los promedios del total de las 5 muestras de ladrillo dieron menores a 30%, rigiéndose al Reglamento Nacional de Edificaciones, nuestro promedio de muestras será que nuestros ladrillos son sólidos. Reciban mi cordial saludo, mi nombre es Luis Gustavo Sánchez Fernández y en esta ocasión les hablaré acerca del ensayo de succión. El ensayo de succión es importante porque la capacidad de absorción de agua de los materiales de construcción puede afectar su durabilidad y rendimiento. Los materiales con una alta capacidad de absorción de agua pueden ser más susceptibles al deterioro por congelación y descongelación, expansión y contracción y otros factores ambientales. Los equipos que hemos usado para este ensayo han sido 5 ladrillos King Kong, 18 huecos, previamente lijados y lavados, una balanza, una fuente grande, 2 objetos de 3 milímetros de alto, que puede ser de madera o metal, un pocillo mediano, un embudo, un lapicero, regla, 2 baldes de aceite y agua. Procedimiento del ensayo. Primero sacamos los ladrillos transcurrido las 24 horas dentro de un pozo de agua, que en este caso lo habíamos puesto en 2 baldes de aceite, y procedemos al peso de los 5 ladrillos en seco, como podemos observar en la pantalla. Para el peso, acá podemos observar los datos que nos han salido sobre el peso, que son 3.375, 3.440, 3.355, 3.330 y por último 2.975. El paso 2. Después de esto, introducimos agua en una fuente y con un apoyo dejamos una profundidad de 3 milímetros en la cual se colocará el ladrillo por 1 minuto, como podemos observar en la pantalla. Y para esto nosotros hemos usado una fuente y el embudo y el pocillo. Con el pocillo hemos puesto agua lo suficientemente medido para que no sobrepase y tenga la profundidad de los 3 milímetros, y también ahí podemos observar el apoyo que hemos usado, que en este caso han sido apoyo de madera. Y ahí tenemos ya los 5 ladrillos metidos a una profundidad de 3 milímetros. Después de hacer esto, el tercer paso es pesar los ladrillos que están parcialmente saturados en la balanza
y dimensiones los ladrillos para proceder a su posterior cálculo de succión. Como podemos observar, ahí se les está pesando. Y bueno, acá son los datos que nos ha salido de cada peso. Para el primer ladrillo nos ha salido un peso de 2.785, para el segundo 3.100, para el tercero 3.60, para el cuarto 2.785 y para el quinto nos ha salido un peso de 3.050. El cuarto paso. Finalmente, después del peso de los 5 ladrillos, lo volvemos a poner al horno por 24 horas. Y acá está la fórmula para hallar la succión, que sería igual a 10 menor o igual a la succión, que es igual al peso de succión menos el peso en seco por 200 gramos, todo sobre el área por 200 centímetros cuadrados por minuto, todo esto por menor o igual a 20. De la succión es igual a 200 por peso de succión menos peso en seco sobre todo sobre el área bruta. La succión es igual a gramo entre 200 centímetros al cuadrado menos minutos. Eso sería todo. Gracias. Ensayo de comprensión de unidades de ladrillo. Este ensayo se realiza para determinar la resistencia a la compresión de la albañilería, que es una propiedad importante para el diseño y calidad de las construcciones. El ensayo consiste en aplicar
una carga axial progresiva sobre una muestra de albañilería para obtener resultados que evalúan los parámetros estructural y control de calidad. Las herramientas o equipos que utilizaremos para este ensayo serán una regla metálica, cemento, yeso y agua, un badilejo, un ladrillos King Kong de 18 huecos y ladrillo artesanal, una mica, plancha de cerámica, amoladora y por supuesto, la máquina compresora. El proceso. Medición. Mediremos por la mitad exacta de los ladrillos King Kong y también para los ladrillos artesanales, para luego cortarlos y obtener 6 mitades exactas, de las cuales utilizaremos 5. Hacemos diablo fuerte. Para realizarlo tenemos que agregar un volumen de cemento y 2 volúmenes de yeso. Pues si no se agregan estas cantidades, se puede obtener una mezcla no apta para este ensayo. Luego, colocamos una pieza de cerámica sobre ella y una mica. Le agregaremos una cantidad mínima de agua para que se pueda desmoldar luego, y posteriormente agregaremos la mezcla de diablo fuerte sobre la mica y colocaremos nuestra muestra de ladrillo sobre esta mezcla. 4. Colocación de ambas caras. O sea, colocaremos la mezcla de yeso y cemento por ambos lados del ladrillo. Este proceso lo repetiremos en las 5 muestras de ladrillo artesanal y ladrillo King Kong de 18 huecos. Por último, la muestra de los 5 ladrillos de tanto artesanal como King Kong se llevarán a la máquina compresora para que verificar su resistencia de ambos ladrillos. En conclusiones, la realización de este ensayo permite a los ingenieros y arquitectos seleccionar los ladrillos adecuados para sus proyectos, asegurando la durabilidad, y también ayuda a los fabricantes a mantener altos estándares en su producción. Gracias. Reciba mi más cordial saludo. Soy la estudiante Yoseli Esmeralda Aribaque Portal del tercer ciclo de la carrera profesional de Ingeniería Civil. En esta oportunidad les hablaré sobre el ensayo de resistencia de prismas, o más conocido también como pilas. Las pilas de albañilería son prismas compuestos por 2 o más hiladas de unidades enteras de ladrillos o bloques asentados sobre el otro, o sea, uno sobre otro, mediante el mortero, a la altura total, que no debe ser mucha, con el fin de facilitar su construcción, almacenaje y transporte de la obra hacia un laboratorio. Aquí podemos observar un ejemplo de una pila. Los equipos o herramientas que utilizaremos para este ensayo serán cemento, arena, ladrilla King Kong de 18 huecos, agua, yeso, regla milimétrica, nivel, badilejo y la máquina compresora. El procedimiento será el siguiente. Una vez obtenidos los datos de instrucción de los ladrillos del diseño de la mezcla con los datos del agregado fino, se procedió a la elaboración de pilas de ladrillo tanto industrial como artesanal. En el primer paso, pues se procedió a humedecer los ladrillos por un periodo de 30 minutos, ya que la succión de estos era mayor a lo estipulado por la norma. En el paso 2, se pesaron las cantidades exactas según el diseño de mezclas para cada amasado. Y acá, aquí podemos observar una tabla con los siguientes datos, ¿no? En total hicimos 6 pilas. Las 2 primeras se dio con la proporción de 1 en 3, o sea, 1 de cemento y 3 de arena, donde la porción de cemento pesaba alrededor de 0,280 gramos y las porciones de arena pesaban alrededor de 480 gramos. Para las otras 2 pilas, la proporción fue de 1
de cemento y 4 de arena. La proporción de cemento varió un poco y pesó 0,301 gramos, y la de arena, la proporción pesó lo mismo. Para las últimas dos pilas se utilizó la proporción de 1:5, o sea, 1 de cemento y 5 de arena, donde la porción de cemento llegó a pesar 0,298 gramos, y las porciones de arena pesaban lo mismo que las anteriores. En el paso 4 se extendió la mezcla en capas con un espesor de 1,5 a 2 centímetros entre cada ladrillo. En el paso 4, una vez terminado, se dejó reposar por 24 horas y se procedió con el curado de las pilas realizado. En el paso 4, una vez terminado, se dejó reposar por 24 horas y se procedió con el curado de las pilas, realizando el humedecido de las respectivas pilas por un periodo de 1, 3, 7 y 14 días, hasta que logren la edad para el ensayo correspondiente. En el paso 5, cuando las pilas hayan llegado ya a la edad de ensayo, se tomó pues las medidas de largo, ancho de la sección en el contacto y la altura de la pila. Luego se procedió a colocar las pilas en la máquina compresora, aplicándole una carga constante hasta que llegue a su punto de ruptura. En el paso 6 y por último, cada pila con las pilas con diferentes porcentajes de arena al mortero, donde se registraron los datos de acortamiento para las diferentes cargas. La fórmula para hallar la resistencia a la compresión fue la siguiente. La resistencia a la compresión igual a P, que es la carga máxima soportada durante la prueba, sobre A, que es el área de promedio de la sección transversal determinada con el diámetro medido, como se describe en el inciso colocación de espécimen. Luego, para calcular los datos, pues procedimos a realizar los procesamientos de los mismos con ayuda del software Excel, donde nos arrojó los siguientes datos que podemos observar en el día 1, día 3, día 7, día 14, con sus respectivas proporciones y la resistencia de compresión que se obtuvo. Para concluir, podemos decir que, de acuerdo a los ensayos de las pilas, la resistencia a la compresión axial de albañilería depende directamente de la resistencia de compresión de las unidades de albañilería. Valores muy dispersos de las unidades de albañilería darán valores incoherentes de las pilas de albañilería. Debido a esto, se considera que es una buena y medida establecida en la norma la de establecer como criterio la aceptación de las unidades de albañilería industriales con un coeficiente de variación igual o menor a 20. Muchas gracias. Ensayo de resistencia de cubos. Introducción. En este ensayo se preparan cubos que se fabrican compactando el material en un molde y luego curándolos adecuadamente para permitir que el material alcance su resistencia máxima. Una vez que los cubos están preparados y curados, se coloca una máquina de ensayo de compresión. La máquina aplica una fuerza de compresión gradual y constante sobre el cubo hasta que se produce su fractura. Durante el ensayo se mide la carga aplicada y se registra la resistencia a la compresión máxima alcanzada antes de la fractura del cubo. Los materiales y equipos que hemos utilizado para este ensayo son cemento, arenilla, triplay, cinta negra, cortadora, bodilejo y máquina de comprimir. Procedimiento. En el primer paso debemos cortar el triplay en cuadrados de 5 centímetros por 5 centímetros. Para este trabajo vamos a necesitar 135 cuadrados para obtener 27 cubos, donde 9 de ellos serán de proporción 1:3, los otros 9 1:4 y los 9 restantes de 1:5. Luego, ya teniendo los moldes listos, procedemos a preparar la mezcla correspondiente.
Para 1,3 colocamos un depósito de volumen de cemento y 3 volúmenes de arenilla. Agregamos agua y mezclamos hasta que la mezcla esté homogénea. Al momento de pasarlos al molde, debemos ir compactando para que nuestros cubos queden bien. 4. Para 1,4 colocamos en un depósito un volumen de cemento y 4 volúmenes de arenilla. Agregamos agua y mezclamos con el badilejo hasta tener una mezcla homogénea. Lo mismo para 1,5, colocamos un depósito, un volumen de 5 de arenilla y un volumen de cemento. Por último, esperamos que seque y vamos al laboratorio los días 3, 7 y 14 para ver la resistencia a la compresión de nuestros bloques. Esos son los resultados que nos dieron los días que hemos ido. Notamos que el día 14 nuestros cubos resisten más. En conclusión, la resistencia a la compresión del cemento es una medida de prueba extrema utilizada para determinar el tipo y aplicación apropiada del cemento, y lo que ayuda a medir es la resistencia a la compresión, medida fundamental para el diseño seguro de la mezcla. Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión se emplean fundamentalmente para determinar que la mezcla de concreto suministrada cumple con los requerimientos de la resistencia específica para una estructura determinada.